¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo videito de si siguieron en su taller para mostrarles esta nueva compra de herramientas ya probadas acá en el canal y que siguen trabajando, obviamente. Pero como me dieron tan buen resultado, y ustedes saben que me gusta tener siempre una unidad de más cuando da resultado, para armar distintos elencos, bueno, volví a comprar picos del oro Diju de 12 pulgadas, 10 pulgadas. Vieron que encontré mucha utilidad en los cierrines Watford. Bueno, los compré, pero de marca Diju. Quiero que sepan que había comprado una picoloro más de cada una, pero bueno, se las regalé a mi sobrino para el elenco que se está armando. Así que muy contento con esta nueva recompra, llamémosle. Y voy a hacer lo mismo con Watford y Hadever, unidades que me hayan dado buenos resultados. No porque se hayan deteriorado o se hayan gastado, porque todas las unidades que hemos probado, que hemos utilizado, que hemos testeado acá en el canal, bueno, siguen funcionando perfectamente, pero producto del precio, que es muy tentador, está bueno quizás comprar alguna unidad más Watford, alguna unidad más Hadever, y bueno, ahora estoy haciendo lo mismo con Diju. Estoy recomprando algunas unidades, también me propuse armarle una caja, un elenco a mi sobrino, que está bastante entusiasmado con esto de las reparaciones. Y bueno, quiero que vaya teniendo su elenco personal de herramientas. Obviamente para mí sería muy fácil agarrar un juego del taller, un juego del tallercito, que si bien del ex tallercito, pero me refiero a esas herramientas, si bien él sabe que puede usar cualquier herramienta mía, pero vieron cómo soy yo con el tema de la energía, me gusta que la unidad empiece desde cero con él, haciendo sus primeras armas. Bueno, eh, yo estas me las compré para mí, para equipar otro bolso Watford. El bolso Watford que vieron que utilicé durante eh, prácticamente toda la primavera pasada y todo el verano pasado sigue en funciones, sigue en perfecto estado. La verdad que tiene algunas lastimaduritas, pero que se las hice yo, se las ocasioné yo. Por ejemplo, lo tenía sobre la moto, la dejé caer en la bajadita del taller y la pegué contra un auto que estaba medio desarmado. Pegué el bolso contra, llamémosle, una punta de capot y le hice un pequeño cortecito, que le hice un parche, después se los voy a mostrar. Pero verdaderamente ese estilo de bolsos va muy bien. Y lo digo porque también hay en Diju, hay en Inco, hay bueno, en Watford y en Hadever. Voy a estar comprando también algún bolsito. Así que nada, yo siempre que algo me da resultado, vuelvo a apostar. De paso, hacemos una segunda toma de contacto, dado que ya pasó un tiempo y seguramente se deben haber renovado los lotes de unidades Pico del Oro, cierrines. Bueno, yo tengo tengo los Watford, pero no creo que haya demasiada diferencia con los de Diju. Así que nada, simplemente para demostrarles, para mostrarles, contarles que sigo apostando a lo que me da resultado. Les mando un saludo.